Buenos días a todos. Soy Pedro Clima, y sean bienvenidos a nuestro primer video del año. Ya estamos en el cuarto día de este nuevo año y están sucediendo muchas cosas. Sin embargo, al menos en el ámbito tropical, no hay mucho de qué hablar por ahora. Estamos en enero y, obviamente, la temporada de huracanes no comenzará hasta dentro de varios meses. Aún así, ahora que nos encaminamos hacia el año 2026, pensé que sería una buena idea echar un vistazo rápido junto a ustedes a cómo podría comportarse el ENSO este año, uno de los factores clave que siempre tenemos en cuenta al momento de pronosticar la temporada de huracanes. Vamos a revisar las condiciones actuales del ENSO en este momento y también a observar algunos modelos climáticos de largo alcance, aquellos que se extienden varios meses hacia adelante, incluso hasta el inicio de la temporada de huracanes. Y, por supuesto, no voy a hacer ninguna predicción concreta ahora mismo, es demasiado pronto para eso. Pero aún así, considero útil comenzar a analizar qué señales podríamos estar viendo en cuanto a algunos de los factores importantes para este año. Una de las primeras cosas que siempre me gusta revisar es el índice SOI. Normalmente también suelo comenzar observando las anomalías actuales de la temperatura de la superficie del mar, pero hoy quise iniciar con el SOI. Este índice es importante porque mide cómo se están comportando las presiones atmosféricas en el Pacífico en este momento, específicamente entre Tahití y Darwin, en Australia. A partir de la diferencia de presión entre estas dos regiones, se obtiene un valor que nos da una idea bastante clara de cómo se está comportando la atmósfera en el Pacífico tropical. Esto, a su vez, puede indicarnos si atmosféricamente estamos en un estado del Niño o de la Niña. Por esa razón, suelo prestar bastante atención al SOI. Algo interesante del SOI en este momento es que estamos regresando a territorio positivo. El último promedio diario se sitúa en alrededor de 2 puntos positivos, mientras que el promedio de 90 días está cerca de 8 puntos positivos. Esto es relevante porque valores positivos indican que la atmósfera en el Pacífico se está comportando, en términos generales, de una manera más consistente con la Niña. En estos momentos estamos observando vientos alisios más fuertes de lo normal. Curiosamente, este repunte que estamos viendo en el SOI viene después de una racha negativa en la que estuvimos durante varias semanas, especialmente hacia finales del mes pasado, en diciembre. De hecho, diciembre cerró con un promedio mensual cercano a menos un punto. Sin embargo, los 2 meses anteriores habían sido fuertemente positivos, lo cual concuerda con el hecho de que actualmente nos encontramos bajo condiciones de la Niña. Todo parece indicar que la Niña se mantiene, al menos por ahora. También podemos observar las contribuciones diarias al índice y entender por qué estamos viendo esta tendencia al alza en el SOI. En los últimos días, las contribuciones diarias han sido claramente positivas, por lo que es probable que el promedio de 30 días continúe recuperándose. El promedio de 90 días, que para mí resulta incluso más interesante cuando hablamos de fenómenos de largo plazo como la Niña y el ENSO, se mantiene firmemente en valores positivos. Así que, por el momento, todo apunta a que la Niña sigue presente, al menos desde el punto de vista atmosférico. Y más adelante les mostraré con mayor detalle por qué hago esta afirmación. Pero aquí tenemos las anomalías de temperatura. Vamos a ver, ¿está actualizado al 2 de enero? Normalmente estos mapas suelen tener un retraso de un día, pero en esta ocasión parece que van con 2 días de retraso. De todos modos, no creo que eso sea un problema importante, porque generalmente no hay grandes diferencias de un día a otro. ¿Y cómo se veía el 2 de enero, el segundo día del nuevo año? Bueno, como ya he mencionado al hablar de la Niña, esto se puede observar con bastante claridad aquí en el Pacífico. La señal de la Niña todavía se mantiene y, de hecho, parece estar adoptando una configuración más cercana a lo que se conoce como un evento canónico. Esto significa que las anomalías frías de la temperatura de la superficie del mar asociadas a la Niña están más concentradas hacia el este, más cerca de Sudamérica. Por el momento, esto indica que la Niña, en términos generales, sigue presente. Podemos ver claramente estas anomalías de temperatura superficial del mar más frías a lo largo del Pacífico, lo que confirma que la Niña continúa activa. Mientras tanto, la cuenca del Atlántico sigue estando cálida. Sin embargo, no hay que preocuparse demasiado por el estado actual del Atlántico,
ya que las anomalías de temperatura de la superficie del mar en esta época del año suelen cambiar bastante. Hay que tener en cuenta que todavía estamos a 6 o 7 meses del inicio de la temporada de huracanes y a unos 8 o 9 meses del pico de la temporada. Durante este periodo, las anomalías de temperatura del mar en el Atlántico pueden variar de forma considerable, especialmente cuando nos acercamos al comienzo de la temporada de huracanes y se activa el monzón de África Occidental. Ese proceso suele contribuir a un calentamiento del Atlántico, y eso es algo que hemos observado de manera recurrente en los últimos años. En general, el Atlántico tiende a calentarse a medida que nos acercamos al pico de la temporada. Aún así, ahora mismo, el Atlántico se encuentra por encima de lo normal. El Golfo de México está muy por encima de lo normal. Esto no solo tiene implicaciones para la temporada de huracanes, sino también a corto plazo, tanto para la temporada de tiempo severo como incluso para el invierno que todavía está en curso. Anomalías más cálidas de la temperatura del mar en el Golfo suelen traducirse en mayor disponibilidad de humedad, lo que puede alimentar sistemas de tormentas. Por eso, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Ahora bien, aquí tenemos una anomalía de temperatura de la superficie del mar promediada en la región Niño 3.4. Esta es un área específica del Pacífico ecuatorial que se observa de manera particular para evaluar la intensidad del estado del Niño o del ENSO en general. Se localiza aproximadamente en la parte central del Pacífico Oriental, no tan cerca de la línea internacional de cambio de fecha ni pegada a Sudamérica, sino en una zona intermedia del Pacífico Oriental. El último valor que se observa aquí es de aproximadamente menos 0.49 grados Celsius, es decir, justo por debajo de menos 0.5 grados Celsius. Esto queda un poco corto para una niña. Sin embargo, como mencioné antes, seguimos estando prácticamente dentro de un estado de la niña en este momento. Parece que las temperaturas de la superficie del mar han aumentado de manera notable durante las últimas semanas, especialmente hacia finales del mes de diciembre. De hecho, en los últimos días de diciembre, las temperaturas comenzaron a subir un poco. Y para ser justos, como les mostré anteriormente con el índice SOI, este fue bastante negativo durante buena parte de diciembre. Así que es razonable pensar que estamos viendo ahora una respuesta de eso en las anomalías de la temperatura de la superficie del mar, que han comenzado a calentarse ligeramente. No obstante, al menos durante el último día aproximadamente, se observa cierta estabilización. Por eso, estoy bastante convencido de que, a medida que el SOI se fortalezca nuevamente, probablemente veremos en los próximos días una respuesta acorde en el océano. Hay que recordar que el niño y la niña no son fenómenos que se evalúen día a día de forma aislada. A mí me gusta revisar los mapas diarios para tener una idea de dónde se encuentra el ENSO en cada momento, pero en realidad se trata de fenómenos de carácter claramente estacional y de largo plazo. La intensidad del ENSO suele medirse a través de promedios, tanto del estado atmosférico como de las anomalías de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico, generalmente calculados sobre periodos de 2 a 3 meses. Si promediamos toda esta información, lo más probable es que el resultado apunte a una niña débil, en torno a menos 0.5 o menos 0.6 grados Celsius respecto a lo normal. En términos generales, diría que nos encontramos en una fase de la niña débil, al menos por ahora. En la región principal de desarrollo, en términos generales, las temperaturas se han mantenido relativamente cálidas. Es cierto que hemos observado una tendencia de enfriamiento desde finales del año pasado, pero eso es algo normal, ya que nos encontramos en invierno y el Atlántico suele enfriarse en esta época debido al fortalecimiento de los vientos alisios y a condiciones menos favorables. Por esa razón, no es algo que debamos prestar atención en este momento. La pregunta clave es, ¿qué podría pasar en los próximos meses? Evidentemente, hacer proyecciones a tan largo plazo siempre conlleva mucha incertidumbre. No es posible realizar pronósticos exactos con varios meses de anticipación, pero sí podemos observar ciertas señales que nos ayudan a tener una idea general de lo que podría ocurrir este año. Una de esas señales es que, aunque actualmente estamos bajo condiciones de la niña, muchos modelos climáticos de largo alcance sugieren una posible transición hacia un fenómeno del niño más adelante este año.
Estos modelos, por su naturaleza, están sujetos a cambios, pero es una señal que vale la pena vigilar. Por ejemplo, el modelo CANCEPS, en su actualización más reciente, muestra anomalías cálidas de temperatura de la superficie del mar a lo largo del Pacífico ecuatorial, una señal típica asociada a El Niño. Normalmente, El Niño no es un escenario favorable para el Atlántico, ya que un Pacífico más cálido suele generar mayor ascenso de aire en esa región, lo que a su vez provoca más cizalladura y aire seco sobre el Atlántico. Sin embargo, lo interesante es que estos mismos modelos también muestran un Atlántico cálido. Ya hemos visto en años recientes, como en 2023, que cuando coinciden un ENSO cálido y un Atlántico muy cálido, estos efectos pueden compensarse y permitir que el Atlántico se mantenga activo. Otro modelo importante, el CFS, muestra un comportamiento similar para el periodo de julio a septiembre, con una señal clara del Niño en el Pacífico y un Atlántico también cálido, aunque quizás no tan extremo. Esto refuerza la idea de que existe una posibilidad real de transición hacia el Niño este año, aunque no es algo garantizado. También es fundamental vigilar las anomalías de los vientos zonales en el Pacífico ecuatorial. Estas influyen directamente en la intensidad de los vientos alisios y, por ende, en la evolución de las temperaturas del mar. Algunos pronósticos muestran un fortalecimiento de los vientos alisios del este cerca de la línea internacional de cambio de fecha, lo que sugiere que, al menos a corto plazo, la atmósfera aún podría estar respondiendo de una manera más típica de la Niña. Esto coincide con el reciente fortalecimiento del SOI en territorio positivo. Además, al analizar las anomalías de temperatura del mar bajo la superficie, se observa que todavía persisten aguas más frías cerca de la superficie en el Pacífico Oriental, asociadas a la Niña, mientras que más al oeste se está acumulando una reserva de aguas más cálidas. Esto indica que existe combustible potencial para un evento de El Niño más adelante, siempre y cuando la atmósfera coopere, especialmente si se presentan ráfagas de vientos del oeste que permitan que esas aguas cálidas se desplacen hacia el este y alcancen la superficie. Por ahora, ese proceso aún no se ha concretado. Existe la posibilidad de que esas aguas cálidas no lleguen a emerger, o que el evento termine siendo débil o incluso que no se consolide. Por eso, no se puede hacer ninguna predicción definitiva en este momento. Estamos apenas comenzando el año y hay muchos factores que aún deben resolverse. En conclusión, este será un escenario que tendremos que monitorear muy de cerca durante las próximas semanas y meses, ya que la evolución del ENSO será un factor clave de cara a la próxima temporada de huracanes. Y más allá de eso, tendremos que observar con atención. Puede parecer un poco contradictorio analizar tanto el corto como el largo plazo al mismo tiempo, pero en general estaremos monitoreando todo durante las próximas semanas para ver cómo evoluciona el invierno y, posteriormente, cómo podrían desarrollarse las condiciones de cara a la temporada de huracanes. Dicho esto, voy a cerrar el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, no duden en darle me gusta y suscribirse al canal si consideran este contenido interesante y quieren seguir viendo más análisis como este. Aprovecho para recordarles a quienes aún no lo hayan visto que realizamos un análisis y resumen de la temporada de huracanes 2025, donde detallamos los principales desafíos que enfrentó, los récords que se establecieron y muchos otros aspectos importantes e interesantes. Durante las próximas semanas y a lo largo de este nuevo año estaremos publicando bastante contenido. Por ahora, seguiremos realizando estos videos de manera esporádica hasta que nos acerquemos a la temporada de huracanes. Y, como es habitual, una vez que estemos más cerca del inicio de la temporada, pasaremos a un ritmo de publicaciones más frecuente, incluso diario, para dar seguimiento a todo lo que ocurra en los trópicos. Así que estén atentos. Mientras tanto, disfruten el resto de su fin de semana y manténganse seguros, especialmente con todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Nos vemos muy pronto. Mantente a salvo y en paz. Chao.